tenemos con nosotros al analista político Ernesto Guerra. Qué gusto saludarte, Ernesto, bienvenido. Ernesto, nuevo liderazgo en Morena, el partido oficialista, mayoritario, casi hegemónico, pero después de López Obrador. ¿Cuáles son los retos del partido hoy, Ernesto? Sí, buenas tardes. Mira, me parece fundamental una cuestión que dijo la propia presidenta electa, mantener esta sana distancia que se usó en el pasado. Creo que es una buena señal, a diferencia de lo que hizo el actual presidente López Obrador. Cuando asumió la presidencia, asumió también el liderazgo del partido naciente en aquellos años, en 2018. Recordemos que Morena nace en 2015 como un partido importante de oposición que sale justamente de lo que era el PRD en aquellos años. Es importante recordarlo porque justamente la diferencia en que hoy plantea la nueva presidenta electa de tener esta sana de distancia al pedir ella licencia como militante y no hablar de un partido de Estado, me parece que manda una primera gran señal a diferencia de su antecesor, el hoy todavía presidente López Obrador. Lo segundo tendría que ver justamente con este relevo generacional. Interesante por un lado, pero tampoco nos da ningún tema nuevo, porque ya se había anunciado. El propio presidente López Obrador anunció que uno de sus hijos tenía la intención de seguir participando en política, y en Morena en particularmente. No vimos mayor aspavientos, vimos un Congreso Nacional de Morena en el cual todo el mundo votó por unanimidad justamente por esta planilla, donde además entra una persona muy cercana al presidente López Obrador. No sé si sea muy cercana a la Sí. presidenta electa, pero lo importante es que sí hay esta cuestión de decirle el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dejar ahí incrustado en el movimiento y en un desafío importante, porque además dentro de las modificaciones que se hacen a los estatutos del Partido Morena está la creación de dos comisiones justamente para temas electorales, y eso es otra noticia porque de una u otra manera tendrá que desvincular el gobierno, por un lado, con el partido en el poder en otro. Y creo que eso es sano. Más Sí. allá de los Ahora, perfiles, Ernesto, sí. evidentemente, sí, sí, No, te sí. quería preguntar sobre estos dos temas que planteas. El primero, la separación que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, separándose de la militancia temporalmente, obviamente, en lo que está en su gestión como presidenta. ¿Esto querría decir que López Obrador actuó como jefe de partido dentro de su mandato como presidente? Sí, correcto. O sea, lo asumió, lo vio, lo vimos en todas las mañaneras a partir de que asume en 2018 este liderazgo que además era natural, porque evidentemente él venía no solo de fundar Morena, sino de ser el propio presidente de Morena. Recordemos que él pide licencia al interior de Morena justamente para ser candidato a la presidencia de la República. Por supuesto que él asumió esta tarea de ser el líder del partido en ese momento. Y evidentemente cuando llega al gobierno, pues lo que hace es continuar, porque era natural, tenía que darle el cauce a lo que hoy es realmente Morena, un partido pues con una fuerza dominante. Ya dieron cuenta aquí las 24 gubernaturas que Sí. tiene, Ahora, el Congreso Federal, ¿no? Me parece que eso ya está muy claro y definido. Esta es la diferencia que hace la presidenta electa al decir no hagamos un claro. partido de Estado. Justamente esta separación que en muchos años vimos con el PRI cuando era el partido hegemónico dominante en esos años en el gobierno, y no solo en Sí. el Ahora, gobierno, sino en toda la cuestión electoral. Sí, Ahora, difícil romper con la inercia, porque por lo que me dices, entonces sí fue un partido de Estado, por lo menos en estos años de administración de López Obrador. Vaya, actuando como presidente y como también dirigente partidista, se metió incluso en el proceso electoral. Digo, no lo digo yo, lo dicen también resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la es Federación. correcto. Es un tema de discusión, por supuesto. Ahora te preguntaría, el hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, ¿será esa correa de transmisión entre el liderazgo del presidente de AMLO, del presidente López Obrador, actual presidente,
con la actual dirigencia del partido, en tu punto de vista, seguiría estando presente dentro de la vida partidista del presidente? Pues me parece que no, porque el propio hijo ya tiene una carrera hecha. El presidente ha dicho que se va a retirar, esperemos que así sea. También la presidenta electa ha señalado que evidentemente va a continuar con el programa, pero con su propio estilo, y eso creo que lo hemos visto incluso en la integración del propio gabinete, a pesar de que hay perfiles probados que venían con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella logra poner la mayor parte también de su equipo y eso significa evidentemente que hay una sana distancia también entre ellos. Y me parece que el hijo del presidente pues va a asumir una carrera política propia con un estilo propio. Nos puede gustar o no esta particularidad. Hay algunas voces incluso aquí en el país que dicen evidentemente que se trata igual de este nepotismo y de todo lo que ellos venían combatiendo justamente cuando eran Sí. oposición. Y lo cierto es que ahí tendrá que demostrar sus resultados. Ahora, sí va acompañado con un buen equipo a través del liderazgo de esta presidenta que asume, pues por la cercanía con López Obrador, evidentemente. Entonces, vamos a ver los resultados, vamos a ver, porque la tarea como partido de Morena es interesante, conservar lo que hoy tienen y que justamente no le pase lo que le pasó al PRI cuando ya tenían todo el poder abarcado y que fueron Exacto. empezando a Sí. perderlo, pues por también sus disputas internas, porque esa es la otra gran incógnita, que se les pidió unidad. La propia Ya. presidenta Claudia Sheinbaum dijo, vamos por la unidad para que no nos pase lo que el pasado justamente nos ha hecho ver cuando el partido hegemónico del PRI así lo era. Sí. Oye, y termino con esta pregunta. ¿Ves riesgos de rupturas? Como bien lo dices, el PRI, digamos, era el partido hegemónico y su, digamos, desgaste comenzó precisamente a nivel interno. Ahí surgieron después distintas facciones que si nos vamos a la historia, pues formarían hoy Morena, ¿no? Gran parte, como por ejemplo el PRD, de ahí surge de una división dentro del PRI. ¿Ves estas rupturas que podrían suceder? Porque hay liderazgos importantes, incluso de personajes que participaron en la contienda electoral por la candidatura de la presidencia. Claro que los veo. Al interior de Morena hay lo que se consideran los puros y los duros entre ellos mismos, es decir, aquellos que creen que vienen de una cuestión importante de la izquierda mexicana de lucha y que no habían militado en otros partidos políticos. Recordemos que el propio Andrés Manuel López Obrador pues viene emanado de las filas del PRI en su momento en 1986 cuando Claro. forma esta corriente alterna, evidentemente. Bueno, al interior del grupo mayoritario hoy Morena, del partido dominante, hay este tipo de liderazgos que se consideran puros. Incluso la propia presidenta electa, ¿no? Viene de un movimiento estudiantil, de una trayectoria importante al interior de lo que fue el PRD y que Sí. evidentemente, bueno, pues eso le permitiría. Sí los veo, sí hay liderazgos y vamos a ver cómo se dan las cosas justamente con el reacomodo de esta Ujú. cartera nueva, de esta dirigencia, y si efectivamente hay o no un relevo generacional o vamos a ver un poco más de la misma continuidad. Vaya, pues muy interesante lo que se está presentando. Ernesto, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta tarde. Ernesto Guerra es analista político.